para que quede guardado. Y continuaremos. Se ve la presentación, ¿no? Sí. ¿Se ve la presentación? Sí, Sí, profesor. profesor, se ve. Bueno, nuestro temario, como pueden ver, es bastante amplio, así que hemos preparado varias cosas interesantes. Esto es un resumen de lo que ya hemos visto en gran medida. Eh, Acá tenemos nuestro mapa, digamos, de lo que estábamos viendo. Y estas son algunas de las cosas que vamos a tratar de ver si nos da el tiempo, digamos. Ya hemos visto algunas de estas, pero hoy día nos vamos a entretener un poco con esta visión del motor diésel de cuatro tiempos, para que ustedes lo vean ahí y vean cómo funcionan todas las etapas. Entonces, aquí es fácilmente perceptible cómo funciona el sistema de aire. Ahí donde dice air filter se produce la aspiración, la compresión con esos dos blowers que están ahí. El aire entra, la válvula de admisión se abre, el aire se comprime y después se produce la inyección de combustible y los gases quemados empujan el pistón hacia abajo y después salen por la válvula de escape hacia el exterior. Ahí se ven varios otros mecanismos, por ejemplo, todo lo que es el tema de la lubricación. Ahí se ve un sistemita que está tirándole aceite ahí a los balancines, ¿ya? Y también le tira aceite a todo lo que es el engranaje y a lo que es la biela, etcétera, etcétera, ¿ya? Y hay una bombita ahí de engranaje que tiene el número 8, me parece que es, no, o la letra S, que es la oil pump. Ahí está la bombita dando vuelta, enviando el aceite, digamos, al sistema de aceite del barco, ¿ya? La letra P es la bomba de enfriamiento, ¿ya? Y la letra K es el termostato que controla la temperatura. La letra D es el timing gear, es el que controla, digamos, el camshaft, que es el que permite accionar las válvulas de admisión y de escape. Y así, cada una de las letritas que tiene este dibujo a usted le permite ir siguiendo más o menos de qué se trata, y lo otro, que también eso lo muestra en inglés, lo cual a ustedes también les permite irse familiarizando con las distintas nomenclaturas en la parte náutica, digamos, de los motores, y se van familiarizando también con toda la terminología del motor y todo ese tipo de cosas, digamos, ¿ya? Esta animación es re interesante, si ustedes la miran con calma después pueden apreciar todo eso, ¿ya? No la podemos dejar eternamente, por supuesto, pero ya han visto suficiente, así que ahora voy a pasar al siguiente punto. Esto lo vimos la otra vez, que son los principios básicos del ciclo diésel, donde está la primera fase, que es donde el pistón se desplaza hasta el punto muerto inferior. La válvula de admisión permanece abierta, permitiendo que se aspire el aire al interior del cilindro. Estamos hablando de un motor de cuatro tiempos. Durante la segunda fase, las válvulas permanecen cerradas y el pistón se mueve hacia el punto muerto superior, comprimiendo el aire. Y cuando el pistón llega al final de esta fase, se da comienzo a la inyección de petróleo y el petróleo entra, digamos, en forma pulverizada a la cámara de combustión. Durante la tercera fase, el petróleo inyectado y pulverizado comienza a combustionar con el aire comprimido y que se encuentra a una alta temperatura. Cuando digo alta temperatura me refiero entre 600 y 800 grados centígrados más o menos, ¿ya? Y a una alta presión. Entonces, cuando se empieza a combustionar el aire con el, con el combustible, ¿no es cierto? Se mantiene la presión, en la medida que el pistón empieza a bajar, se mantiene la presión, digamos, durante un cierto tiempo, ¿ya? Y es por eso que el motor, el ciclo diésel, se caracteriza por ser un ciclo a presión constante. Y el pistón sobrepasa el punto muerto superior y comienza a descender mientras la combustión continúa en proceso hasta que se interrumpe la inyección. Los gases producidos liberan la energía que provoca la expansión de los gases y el movimiento del pistón hacia el punto muerto inferior.
Se produce la transformación de la energía química contenida en el combustible en energía mecánica transmitida al pistón, que a su vez se lo transmite a la biela y la biela al cigüeñal, donde se toma para su utilización, transformando el movimiento vertical en un movimiento circular. En la cuarta fase se abre la válvula de escape y el pistón se mueve hacia arriba, hacia el punto muerto superior, expulsando los gases producidos durante la combustión. Y poco antes de alcanzar el punto muerto superior se abre la válvula de admisión y el aire que ingresa ayuda a la evacuación de los gases residuales hasta que se cierra la válvula de escape, quedando preparado para empezar un nuevo ciclo de renovación de la carga, ¿ya? Y para mejorar el llenado del cilindro también se utilizan sistemas de sobrealimentación, ya sea mediante el empleo de turbocompresores o compresores volumétricos o compresores de desplazamiento positivo, como pueden ser los blowers, digamos. Así es que esto sería un repaso de lo que ya hemos visto, digamos. En el ciclo diésel, cuando se repite, esto es lo mismo, la admisión y compresión, pero esto es un ciclo diésel de dos tiempos. Entonces, en el de dos tiempos, cuando el pistón alcanza el punto muerto inferior, empieza a desplazarse hasta el punto muerto superior, creando una diferencia de presión que aspire el aire por la lumbrera de admisión hacia el cárter de precompresión. Cuando el pistón tapa la lumbrera, deja de entrar el aire y durante el resto del recorrido descendente, el pistón la comprime en el cárter inferior hasta que se descubre la lumbrera de transferencia que lo comunica con la cámara de compresión, con lo que el aire fresco precomprimido ayuda a expulsar los gases quemados. Esto es, este sistema es como el que se muestra ahí en la figurita chica a la derecha, corresponde a un motor de dos tiempos diésel, pero que no tiene válvula de escape, tiene lumbrera de admisión y tiene lumbrera de escape, ¿ya? Y después la expansión y los escapes de los gases, y una vez que el pistón está alcanzando el punto muerto superior y el aire comprimido se da, comienza la inyección del petróleo en forma pulverizada debido a que el aire comprimido está a muy alta temperatura y presión y el petróleo comienza a combustionarse. Este proceso que perdura hasta que finaliza la inyección, ya está en su fase descendente, digamos. Entonces la liberación de energía mientras se expanden los gases se produce cuando se expanden los gases y el pistón se desplaza hacia abajo realizando trabajo hasta que se descubre la lumbrera de escape y al estar a estas altas presiones los gases quemados salen por esas lumbreras, digamos. El rendimiento de este motor es inferior respecto al motor de cuatro tiempos, ya que tiene un rendimiento volumétrico menor y el escape de gases menos eficaz, ¿ya? También son más contaminantes porque no se produce una mezcla, una combustión completa. Y por otro lado, suelen dar más motor en la unidad de tiempo para la misma cilindrada, ya que este hace una explosión en cada revolución, mientras que el de cuatro tiempos hace una explosión por cada dos revoluciones y cuenta con más partes móviles, ¿ya? Bueno, el ciclo diésel podemos definir, hacemos una pregunta, por ejemplo, que aquí le llamamos la inyección. Y los motores diésel trabajan quemando el petróleo inyectado en forma pulverizada y esto se produce por medio de un inyector. Y el inyector es un dispositivo diseñado para pulverizar el petróleo que se envía a la cámara de combustión en la cantidad requerida según el orden de encendido, ¿ya? Eso ustedes ya lo hemos visto, esto así que es un repaso. Y la bomba de inyección es la encargada de aumentar la presión del petróleo y dosificar la cantidad de combustible a inyectar según la potencia que se requiera, siguiendo el orden de encendido. Y en los casos de los motores tipo catedral, hay una bomba de inyección por cada cilindro. Y en el caso de los motores más pequeños, existe la bomba esta, la bomba de inyección, que también le envía hay una bombita para cada cilindro, pero están todas compactas. Es una bomba compacta que reúne todas las bombitas, digamos, de cada cilindro. Y en el caso de los motores grandes, hay una bomba que están separadas, digamos, ¿ya? Bueno, así que con eso definimos lo que es la inyección, el inyector y la bomba de inyección, ¿ya? El, bueno, en el ciclo diésel,
existe también una estequiometría. Si ustedes se acordarán, si no saben, la estequiometría la definición de esto se refiere a la relación ideal de aire y combustible para una combustión completa y eficiente que suele ser de 14,5 partes de aire por una de combustible. No nos olvidemos que el aire está compuesto por aproximadamente un 78% de nitrógeno y está compuesto por un 20 a un 20,5% de aire, de oxígeno. Entonces, lo que interesa para la combustión es el 20% de oxígeno. Pero como este no viene solo, entonces hay que meterle a la cámara de combustión nitrógeno con oxígeno para que la cantidad de oxígeno que entra junto con el nitrógeno sea la adecuada para producir la combustión. ¿Ya? Por eso que hay que, ¿cómo se llama?, usarlo de esa manera. Ahora, eh, ¿por qué no se inyecta oxígeno solo? Se preguntarán ustedes si la estequiometría sería más eficiente. Porque el oxígeno solo comprimido es bastante peligroso también. Entonces y además que el proceso de separar el nitrógeno del oxígeno del aire para meterle solamente oxígeno es un proceso costoso, no es tan económico, digamos, ¿ya? Es por eso que no se hace de esa manera y se mete aire, oxígeno con nitrógeno, que es que forma el aire, y hay un 1% de otros gases, digamos. Entonces, y en base a esto se calcula cuál es la estequiometría, considerando también la presencia de del nitrógeno. La mezcla estequiométrica se establece como la mezcla en la proporción ideal de aire y carburante, ¿ya? Si la combinación varía, la mezcla pasaría a denominarse pobre o rica, digamos. En primer caso, nos encontraríamos ante un exceso de aire y si se diera el caso contrario, donde falta aire, la mezcla pasaría a considerarse rica porque hay mayor presencia de combustible que de aire, ¿ya? Y cuando hay demasiado aire, se considera que es una mezcla pobre. ¿Y cómo se mide la mezcla estequiométrica? Bueno, la medición de la mezcla se realiza continuamente mientras el motor está funcionando y requiere de una computadora de a bordo y de sensores precisos, ¿ya? Es un proceso altamente automatizado y no es algo que el conductor pueda ajustar manualmente en los coches modernos o en los barcos, digamos. O sea, hay que tener instrumentos que estén midiendo todo para calcular cómo está la estequiometría, ¿ya? Hoy día los barcos modernos tienen bastantes instrumentos y sensores con los cuales se podría medir esto de alguna manera, ¿ya? Aquí tenemos dos motores de cuatro tiempos, ambos, y uno es diésel y uno es de gasolina. El motor que está a la izquierda es un motor. ¿Qué tipo de motor es el que está a la izquierda? ¿Es de gasolina o diésel? ¿Quién me puede decir? Diésel. Diésel. Y el de la derecha sería entonces gasolina, ¿ya? ¿Y cuál sería la razón? ¿Cómo lo identifica usted que uno es diésel y el otro es gasolina? La gasolina tiene bujía Él y el tiene otro bujía. adyacente el diésel. Ya, bueno, entonces, junto con estos dos motores, aquí tenemos dos diagramas PV. El diagrama PV significa presión, volumen, y ambos diagramas son diferentes. Entonces, el diagrama de arriba, ¿a qué motor corresponde ese? El de arriba del ciclo Otto parece, si no me equivoco. ¿Quién más tiene alguna opinión? El diésel, el de arriba, El de arriba es diésel, ¿no es cierto? ¿Y por qué es diésel? porque, porque es a presión constante. Esa presión constante. Y el de abajo, entonces, el ciclo Otto, que es a volumen constante. ¿Y por qué se le dice que es a volumen constante? Porque cuando la chispa enciende, el combustible que está en la cámara de combustión, que es aire con gasolina, se quema muy rápido. Es tan rápida la quema del combustible de que en realidad la posición del pistón prácticamente no varía.
Entonces, por eso que eso se produce casi cuando el pistón está en el punto muerto superior, entonces se produce la quema, y lo que hay dentro de este sistema del Otto, lo que hay dentro del Otto es que la quema parte en ese punto y termina aquí arriba. Entonces, esta diferencia de presión, porque aquí yo tengo una presión 1 y aquí tengo una presión 2, esta diferencia de presión se produce en un tiempo muy corto, y el pistón prácticamente se ha mantenido constante en su posición del punto muerto superior. ¿Ya? Por eso que se llama a volumen constante, porque en el mismo volumen la presión cambia de este punto a este otro, se dispara hacia arriba de una sola vez. En cambio, en el ciclo diésel, el aire se comprime hasta una presión muy alta, ¿ya? Y esa presión es tan alta y con una temperatura tan alta que cuando se empieza a inyectar combustible, este se empieza a quemar de inmediato. Entonces, mientras dure la inyección, se está produciendo la combustión, y eso se produce a muy altas presiones, y esa presión se mantiene más o menos constante durante un cierto periodo de tiempo, que es lo que varía el pistón, y el pistón baja del punto muerto superior a una posición intermedia, digamos. No llega al punto muerto inferior, pero se mantiene una posición intermedia del pistón, y por eso que se dice que es a presión constante. Esa es la gran diferencia entre un sistema y otro. ¿Ya? Entonces, esto es teoría básica, digamos. De hecho, los diagramas reales, estos son diagramas teóricos y puros, digamos, pero en la realidad los dos diagramas, cuando usted los mira, se parecen un poco. ¿Ya? Ahora vamos a ver un pequeño video donde ustedes van a poder apreciar, digamos, el funcionamiento de ambos motores. Entonces, el motor de la izquierda es un motor diésel, y arriba, arriba tenemos, ¿cierto?, el diagrama diésel, donde eh, el diagrama de arriba entonces nos muestra cómo funciona ¿cómo se llama?, el ciclo diésel, y el diagrama de abajo muestra cómo funciona el ciclo Otto, digamos, el que está a la derecha. ¿Ya? Y ahí hay una cosita que va dando vuelta, que va mostrando el uno, el 2, el 3 y el 4, siendo el uno la aspiración, la compresión, el tercero es la combustión, el cuarto la compresión, ¿no es cierto? Pero en la expulsión, y ahí se va produciendo, ahí van viendo ustedes cómo funciona cada uno de los ciclos, digamos. Y a su vez los diagramas, ahí la pelotita que corre es la que indica cuando está aspirando, ahí está comprimiendo, ahí está produciéndose la combustión, la expansión, el escape, digamos, y se mantiene, ¿ya? Entonces este es el ciclo que normalmente siguen ambos sistemas, con la única diferencia de que uno, en el caso del diésel, se produce a presión constante por efecto de que el aire se comprime muchas veces. De hecho, la relación de compresión en un motor diésel es de 1:18 más o menos, y en los motores a gasolina es de 1:9 más o menos. Entonces, es casi el doble. Entonces, las carreras de los motores diésel son también más largas, y las cámaras de combustión son más pequeñas. ¿Ya? Así es que ahí podemos decir nosotros de que los motores diésel son de carreras largas, y los motores a Otto podrían ser o motores cuadrados o motores de carrera corta, digamos. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que es un motor cuadrado, no? Cuando la carrera es igual Cuando la carrera es igual a qué? al diámetro del cilindro. Al diámetro del pistón, sí. En ese caso, ahí se habla de un motor cuadrado. ¿Ya? Muy bien. Bueno, en la última repasada, el gráfico para que lo vean, contémplenlo bien fijamente, porque lo voy a cambiar y ahí ustedes pueden apreciar los cuatro tiempos en estos dos motores, donde comparamos el Otto con el diésel, digamos, de ambos de cuatro tiempos. ¿Ya? Bueno, ahora los motores de diésel de altas revoluciones, que tienen sistema de inyección electrónica
como el sistema Common Rail, permiten una inyección precisa y controlada del combustible para mejorar la eficiencia, reducir emisiones y optimizar el rendimiento del motor. El- los motores con inyección electrónica son aquellos que utilizan un sistema electrónico para controlar la inyección de combustible al motor en lugar del carburador tradicional. ¿Ya? Este sistema mejora la eficiencia, reduce las emisiones y ofrece un rendimiento más preciso. Y la inyección electrónica ha reemplazado al carburador en los motores de gasolina y también se ha adoptado en los motores diésel, reemplazando a las bombas inyectoras mecánicas. ¿Ya? El beneficio de la inyección electrónica en motores diésel de altas revoluciones mejora la eficiencia. La inyección electrónica permite un control preciso de la cantidad y el momento de la inyección de combustible, lo que se traduce en una mejor combustión y una mayor eficiencia. Hay reducción de emisiones, por supuesto, la inyección electrónica permite optimizar la mezcla aire-combustible, lo que reduce la emisión de gases contaminantes, lo cual significa que la combustión es mucho más precisa, digamos, más perfecta. Digamos, todos los residuos, las cosas que no se queman, ya no se van para afuera, sino que todo es quemado. ¿Ya? Entonces, la parte electrónica ha mejorado muchísimo el tema de la combustión. ¿Ya? Eh, el mejor rendimiento también viene dado porque la inyección electrónica permite una respuesta más rápida del motor a las exigencias del conductor, lo que se traduce en un mejor rendimiento, mayor potencia. El control preciso de la inyección permite extraer más potencia del motor y también se mejora y se optimiza el consumo de combustible. También la inyección electrónica contribuye a un funcionamiento más suave y a una menor carga sobre los componentes del motor, lo que puede aumentar su durabilidad. La inyección directa y la inyección indirecta. Hay dos tipos de inyección. La inyección directa es cuando el combustible se inyecta directamente en la cámara de combustión, lo que permite una combustión más eficiente y una mayor potencia. Y la inyección indirecta es el combustible se inyecta en un espacio fuera de la cámara de combustión, lo que permite una combustión más suave y silenciosa. Cada una con sus pros y sus contras, ¿no? Como siempre. El inyector bomba, cada inyector actúa como una bomba suministrando combustible a alta presión directamente al cilindro y el common reel o el riel común, el combustible se almacena en un riel común a alta presión. Estamos hablando de presiones del orden de los 800 a 2000 bar, depende del diseño, una tremenda presión. Entonces ese common reel es un acumulador de combustible a alta presión, ¿ya? Y cada vez que el inyector le llega la orden de abrirse, el petróleo que está, o el combustible que está acumulado en ese riel, ¡pum!, entra directamente al inyector que se abre, digamos, ¿ya? Es el modus operandi de este sistema. Aquí tenemos, en la foto se puede apreciar, ¿no es cierto?, una bomba, se puede apreciar la EQ, y se pueden apreciar el common rail, y se aprecian los inyectores, digamos, cuya señal de abrirse o cerrarse le llega de la EQ. ¿Ah? Y la EQ se le conoce como la Electronic Control Unit, que en español significaría la unidad de control electrónico. ¿Ya? Pero todas estas cuestiones siempre vienen con inglés, así que yo les menciono el tema en inglés. Y la inyección electrónica requiere de un sistema de control electrónico, la famosa EQ, que es la que administra todo el tema de la inyección de combustible. ¿Ya? La EQ lee la información de diversos sensores, como el sensor de posición del cigüeñal, el sensor de presión de combustible, el sensor de temperatura, para determinar la cantidad y el momento de la inyección. El mantenimiento de los sistemas de inyección electrónica es importante para garantizar su correcto funcionamiento. La limpieza de los inyectores y la verificación del sistema de combustible son algunos de los mantenimientos más importantes. En este sistema, donde los inyectores son muy precisos, digamos, entonces la calidad del combustible aquí es fundamental. Si el combustible no es un combustible refinado, que esté limpio, sin impureza, etcétera, sin agua, etcétera, entonces si el combustible cumple con todos esos requisitos, está bien. Pero si tiene alguno de los problemas que les mencioné, el sistema puede tener problemas, ¿ya?
Los principios básicos de la inyección electrónica son, como le decía yo, la combustión optimizada. La inyección electrónica en motores diésel marinos permite un control preciso de la cantidad y el momento de la inyección de combustible, lo que resulta en una combustión más eficiente y una mayor potencia del motor. Y también se produce una reducción de emisiones y al mejorar la eficiencia de la combustión, la inyección electrónica también ayuda a reducir las emisiones de gases de escape, contribuyendo a un impacto ambiental más bajo, digamos. La unidad de control electrónica, la ECU, o Electronic Control Unit, que se llama en inglés, es el cerebro del sistema. Aquí la gracia de esto es ese computador que va ahí y es el responsable de monitorear los sensores y controlar los actuadores para ajustar la inyección de combustible. Los inyectores electrónicos son los dispositivos que liberan el combustible de manera precisa en el momento adecuado, siguiendo las instrucciones de la ECU, y los sensores son elementos que miden parámetros claves como la temperatura, la presión, el flujo, etcétera, etcétera, y una serie de otras cosas y con eso alimentan, digamos, a la ECU, y la ECU procesa todo eso en tiempo real, ¿ya? Y sabe dónde está fallando algo y puede actuar de tal manera de reducir el combustible, aumentar el combustible, qué sé yo, el tiempo encendido, apagado, las válvulas, etcétera, etcétera. Este es todo un sistema que permite controlar muchas cosas, digamos, y con eso ir optimizando la combustión en la cámara de combustión. Y los actuadores son componentes que ejecutan las órdenes de la ECU, de la Electronic Control Unit, como el control de la bomba de inyección y la regulación de la cantidad de combustible, ¿ya? Todo eso está controlado por la famosa ECU. Bueno, los sensores y actuadores en el sistema tenemos sensor de temperatura. El sensor de temperatura monitorea la temperatura del motor y del combustible, proporcionando datos claves a la ECU, a la unidad de control. El sensor de presión mide la presión del combustible, permitiendo a la ECU ajustar la inyección para una combustión óptima. Está el actuador de la bomba, que controla el funcionamiento de la bomba de inyección, regulando el caudal de combustible según las necesidades del motor. Y está el actuador del inyector, que es el que acciona los inyectores electrónicos, liberando el combustible en el momento preciso y la cantidad adecuada. Entonces, ¿y cómo actúa eso? Sucede que estos inyectores acá tienen el sector aquí donde dice Fuel from in tank, es el combustible que entra al inyector. Este combustible baja, ¿no es cierto? Y llega hasta aquí al final, y este combustible es el que levanta esa aguja y se inyecta, se pulveriza dentro de la cámara de combustión, ¿ya? Eh, el combustible que no es inyectado se devuelve, digamos, por el retorno aquí arriba, pero la señal para abrir esto viene dada por la ECM, que es la Electronic Control Monitor o Control Unit. Entonces aquí le llega la señal eléctrica, que es la que actúa sobre este electromagnetic coil. Este es un electroimán, ¿ya? Es un electroimán que cuando le llega la señal eléctrica, ese electroimán actúa, clic, y ese hace que se levante esta valvulita, que es la que permite la pasada del combustible, ¿ya? Entonces, y ese combustible pasa y con eso se activa, se vence la resistencia del resorte, de este spring que está aquí, y se abre el inyector. Así funciona el sistema, y por supuesto que la señal que le llega acá en la parte electrónica es una señal que dura un cierto tiempo, ¿ya? Y eso hace de que el inyector se pueda abrir más o menos tiempo dependiendo de cómo sea la combustión y de cuánto combustible nosotros queremos inyectar dentro de la cámara de combustión, ¿ya? Eh, Así es que aquí este es un sistema que viene con el Common Rail Diesel Injector, que se llama. Bueno, el sistema de control electrónico, o la ECU,
funciona adquiriendo datos. Todos los sensores que están conectados a la ECU proporcionan la información clave sobre el estado del motor y el sistema de inyección. El procesamiento de datos lo hace la ECU y analiza los sensores y calcula los parámetros óptimos de inyección de combustible a tiempo real. O sea, instantáneamente está haciendo eso, haciendo miles, cientos de mediciones por segundo, digamos. Y inmediatamente también esta ECU le manda señales a los actuadores para que abran, cierran, más combustible, menos combustible, más tiempo abierto, menos tiempo abierto. Y la ECU envía señales de control a los actuadores como la bomba de inyección y a los inyectores para ajustar la inyección de combustible. Y la ECU también monitorea continuamente el rendimiento del motor y realiza los ajustes en tiempo real para mantener una combustión óptima. O sea, aquí el que manda es la ECU, y si la ECU falla, ahí se complica todo, hay que resetearla o cambiar la ECU por una nueva, no sé. Pero la ECU es la famosa unidad de control automático electrónico, es la que manda y lleva el control de la situación, ¿ya? Esa es es el gran invento que tenemos hoy en día, digamos, estas famosas ECU, que son las que controlan todo lo que pasa en la cámara de combustión. Acá en este gráfico nosotros podemos apreciar, en este gráfico podemos apreciar aquí la infografía del Common Rail, por ejemplo, y aquí aparecen los cuatro inyectores. Tenemos los cuatro inyectores acá. Y aquí tenemos la ECU, aquí aparece la ECU en esta parte, digamos. Y esa ECU es la que se alimenta de todos estos sensores que están aquí. Pues aquí tenemos un sensor de velocidad que varía en función de la posición del cigüeñal. Acá tenemos un sensor de velocidad que tiene que ver con la posición del árbol de levas. Aquí tenemos un sensor de velocidad que tiene que ver con el acelerador o con el sistema de accionamiento de más velocidad, menos velocidad. Un sensor de aumento de la temperatura. ¿Ya? Tenemos un sensor de temperatura del aire, se mide el aire ambiente también. El sensor de temperatura del sistema de enfriamiento o del refrigerante y el sensor de temperatura del aceite lubricante. Todos esos sensores que están aquí en esta lista son los que alimentan esta ECU y le entregan información. Asimismo, la ECU recibe una señal del sensor de presión del rail, o sea que hay un aparato que mide la presión dentro del common rail, ¿ya? Acá hay una válvula limitadora de presión también, que esto pasa a ser casi un actuador. Aquí hay un filtro con el calentador. Acá tenemos la bomba de presión, la baja presión, la alta presión, el controlador de alta presión de la bomba, el prefiltro con separador de agua y el estanque de combustible. Entonces, y toda esta información, digamos, las va manejando ¿cómo se llama? Las va manejando la ECU, porque la ECU a través de esta línea negra acciona sobre los inyectores, y los inyectores están alimentados de la barra común esta, de la Common Rail, están alimentados en un circuito de alta presión, y después que el combustible es inyectado, el combustible que no se emplea se va por la línea de retorno a la válvula limitadora de presión acá o se va al estanque de combustible, ¿ya? El estanque de combustible proporciona el combustible que se va a través de la bomba que aspira ese combustible de ahí y aquí dentro del sistema lo comprime y lo manda a alta presión a la famosa common rail, ¿ya? Y la bomba de presión, esta es la que levanta la presión del sistema y hay filtros aquí que van indicando cómo está la calidad del combustible y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como pueden ver, un sistema bastante bien integrado, bien diseñado. Y lo único que hay que tener cuidado nomás, los principales cuidados que hay que tener son con la calidad del combustible, que tiene que ser un combustible muy limpio, muy refinado, sin impureza. Y también hay que tener cuidado con el famoso circuito de alta presión, que es un circuito de muy alta presión. Estamos hablando sobre 800 bar, puede llegar hasta 2000 o un poco más, depende del diseño del motor. Así es que, y todos los que saben de algo de presión,
cuando hablamos de 800 o de 2000 bar, es una presión gigantesca, ¿ah? Es una tremenda presión, ya que si bien es cierto para estos efectos es muy útil, pero también cualquier filtración que haya, cualquier cosa puede producir problemas serios, digamos. Así que el cuidado que hay que tener con eso es tremendo. Acá tenemos el mismo sistema, otra forma de verlo, también tenemos una unidad de control electrónico, la famosa ECU, están los sensores de presión, el pedal, el régimen del motor, la temperatura, el caudal de aire, y ahí aparece la bomba de alta presión, el estanque de petróleo, y aparece el conducto común, digamos, que alimenta a los inyectores, ahí está el retorno, el regulador de presión, o sea, más o menos el mismo esquema con otros arreglos distintos y otros nombres raros, digamos, pero en el fondo se parecen, se parece al anterior, ¿ya? Son dos formas de ir orientando y mostrándoles cómo funciona esta cuestión, digamos. Bueno, la ventaja de la gestión electrónica es que se obtiene una mayor eficiencia del combustible. La gestión electrónica optimiza la relación aire-combustible, reduciendo el consumo de combustible. Hay menores emisiones. La gestión electrónica controla la cantidad de combustible inyectado, reduciendo las emisiones de gases contaminantes. Hay una mayor potencia y torque. La gestión electrónica ajusta la inyección de combustible y el encendido para optimizar la potencia y el torque. Hay un mejor rendimiento en diferentes condiciones. La gestión electrónica adapta el motor a diferentes condiciones de carga, de velocidad y temperatura en tiempo real. O sea, apenas hay una pequeña variación, inmediatamente la ECU funciona y empieza a hacer todos los ajustes para que el motor siempre esté en las mejores condiciones. También hay menor ruido y vibración, y la gestión electrónica reduce el ruido y la vibración del motor mediante la optimización de la inyección de combustible y el encendido, lo cual hace motores que son más silenciosos también. Eh, bueno, la optimización del rendimiento del motor, ajuste de inyección. La inyección electrónica nos permite ajustar con precisión la cantidad, el momento y el patrón de inyección de combustible, lo que maximiza la eficiencia y la potencia del motor. Se mejora la combustión. Una inyección optimizada junto con el control preciso de los parámetros del motor da como resultado una combustión más completa y eficiente, reduciendo el consumo de combustible y las emisiones. Los motores diésel que tienen el sistema diésel común, el Common Rail, este sistema, el Common Rail nació en el año 1987 y es adquirido por la Fiat el año 92 y después el año 94 fue transferido a la Bosch, y los primeros vehículos con el sistema Common Rail se les llamaron los Unijet Common Rail en el año 97, digamos, ¿ya? El sistema de inyección Common Rail es una inyección directa, independiente de las revoluciones del motor y de la secuencia en tiempo, caudal y presión de inyección, ¿ya? El control electrónico y mecánico del sistema Common Rail permite presión alta para una combustión más eficiente e inyección múltiple en el ciclo de compresión. Es una inyección previa para marcha suave del motor, una inyección principal para mejorar la potencia y una inyección posterior para reducir las emisiones. O sea, el sistema de control permite, digamos, realizar, ya no se realiza una sola inyección, como pueden apreciar ustedes, sino que se realizan tres inyecciones en cada pasada, digamos. O sea, hay una inyección previa, una, la de potencia y una posterior. Entonces, con eso se mejoran las emisiones y hay menos ruido y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque cada inyector en cada vuelta ya no es una sola vez que inyecta, sino que son varias veces. Y eso es algo que con los sistemas mecánicos era muy difícil de producir, ¿ya? Porque eso significaba tener unas levas raras, digamos, pero con el sistema electrónico usted puede inventar lo que el sistema permita, digamos, ¿ya? Entonces esa es la gran diferencia entre el sistema mecánico y el sistema electrónico. Entonces Bosch introduce en el año 99 la primera generación del Common Rail con un sistema que funciona a 1400 bares. La segunda generación, el año 2001, donde el Common Rail alcanza los 1600 bares.
La tercera, el año 2005, con 1800 bares, y la última generación estamos hablando de 2200 bares. O sea, como pueden ver, la presión que hay en el circuito ese del Common Rail es altísima. 2200 bares es una presión gigantesca, digamos, ¿ya? Para que ustedes más o menos se formen una idea de eso. Eh, un bar es más o menos equivale casi a una atmósfera, hay pequeñas variaciones, así que cuando hablamos de 2200 bares estamos hablando de 2200 atmósferas, más o menos, y una atmósfera son como 10 metros, así que a estos 2200 bares, si lo multiplicamos por 10 metros eh, de agua, 10 metros de columna de agua serían, a ver, subamos 10, serían algo así como 22.000 metros, una columna de agua de 22.000 metros más o menos, o sea, 22 kilómetros. Entonces la presión que ejerce una columna de agua de 22 kilómetros es el equivalente a la que está metido en ese riel, digamos, ¿ya? Es una presión enorme, enorme. De hecho, los submarinos, por ejemplo, que andan bajo el agua, soportan con suerte, los más poderosos llegarán a los 400 metros, con suerte, digamos, ¿ya? Entonces estamos hablando de 22 kilómetros, entonces una presión gigantesca, digamos. El submarino San Juan, que se hundió, ese se hizo una implosión en una profundidad, me parece que la profundidad llegó a creo que ya eran como 600, 800 metros, digamos, hizo implosión. Así que 2200 bares es una presión gigantesca, digamos. Bueno, las ventajas del sistema de inyección Common Rail permite una inyección múltiple por ciclo. La presión del riel varía, depende del sistema, puede ser 1800, 2200 bares. Tiene un excelente desempeño de combustión y eficiencia de combustible por el control electrónico, bajo nivel de emisiones de escape y de ruido, y la EQ realiza los cálculos necesarios basándose en las señales de los sensores y luego controla el tiempo y la duración de la corriente aplicada a los inyectores para obtener la cantidad de inyección y sincronización de la inyección, ¿ya? La otra vez yo le hice un curso a una gente que opera motores de este tipo y ellos me dicen de que uno de los problemas que tienen con estos motores que actúan con esta presión es que a veces se les contamina con bastante rapidez el aceite con combustible, ¿ya? Y eso es seguramente donde, donde la inyección que se produce es tan rápida y el petróleo sale tan pulverizado que a veces se empieza a traspasar un poco el sello de aceite que hay en la cámara de combustión, ¿ya? Pero bueno, ahí hay que ver también cómo está el juego de los anillos, todo ese tipo de cosas, digamos, eh, y hay que estar pendiente de todas esas cuestiones. La gracia de estos motores nuevos que vienen con tantos sensores que de repente hay que leer un manual para poder entender para qué es lo que sirve cada sensor, digamos, y casi todos vienen con unas pantallas que vienen con llenos de alarmas y hay que ir viendo qué es lo que pasa con cada una de ellas para saber e interpretar lo que está pasando. La bomba de presión HP3 denso y la Bosch CP3 contienen una bomba de alta presión y o una bomba de baja presión tipo engranajes y la bomba de alta presión de tres émbolos de uso, digamos. Los inyectores son solenoides o piezoeléctricos. El inyector piezoeléctrico es de mayor precisión en la sincronización, en la cantidad de la inyección y ambos de inyección directa. Los inyectores piezoresistivos son probados con equipos y nunca deben ser desconectados funcionando. ¿Por qué? Porque tienen una señal eléctrica que los puede dañar. El inyector piezoeléctrico es un compuesto de placas metálicas separadas por cristales semiconductores de cuarzo repartidas en hojuelas como un condensador de placas planas. Los inyectores operan con el efecto piezoeléctrico que consiste en someter unos cristales de cuarzo a deformación por voltaje y los inyectores tienen de 5 a 8 orificios para rociar el combustible directo y muy fino dentro de la cámara de combustión a una presión que varía, digamos, dependiendo del año de fabricación del sistema. Aquí hablan de 1800 bares, pero las nuevas generaciones hablan de 2200 bares, ¿no? El sistema Common Rail tiene inyección múltiple
en el ciclo de compresión y se divide en inyección previa para que el Profesor, motor, dígame, en la diapositiva anterior decía 27.000. no, pero era 27.000 PSI, 27.000 PSI, Ah, que ya, son perdón, libras, perdón. libras por pulgada cuadrada, y eso equivale más o menos a 1.800 bares, digamos. Pero también estos son para los motores de la tercera generación, los motores de cuarta generación, tal como lo expliqué en la transparencia anterior, estamos llegando a los 2.200 bares, o sea, es una presión enorme. Bueno, entonces la presión de inyección es alta y pulveriza fino el combustible para una combustión más eficiente. Y un método para saber si hay un fallo en un inyector es medir el volumen de combustible de retorno desde el inyector. Una cantidad de suciedad en el sistema indica que hay contaminación del inyector. ¿Ya? ¿Qué más tenemos aquí? El banco de pruebas prueba el estado eléctrico y mecánico del inyector por circuito abierto o cortocircuito en comandos para cualquier presión. Y aquí se prueba la duración de la inyección, la cantidad de combustible inyectado y el nivel de presión, el tiempo de fuga como prueba de la condición mecánica, el tiempo de inyección como prueba de la reacción al comando de la EQ. El ESM o el EQ es lo mismo, ¿ah? La presión de la inyección, la caída de presión durante la inyección como prueba de la cantidad de flujo de combustible, y las principales fallas en estos sistemas se deben a la calidad del combustible usado. ¿Ya? Si la calidad del combustible no se mantiene, puede causar fallas prematuras o mal funcionamiento. Son muchas las veces que se pasan por alto las condiciones del combustible cuando hablamos de mantenimiento, pero la calidad del combustible es el talón de Aquiles para este tipo de inyección electrónica tan precisa, digamos. ¿Ya? O sea, el combustible tiene que ser el combustible que recomienda el fabricante, y ese combustible debe estar purificado, filtrado, qué sé yo, para no tener ninguna impureza sólida, ni presencia de agua, ni nada por el estilo. O sea, este sistema funciona bien, sí y solo sí, todo funciona, digamos, o se mantienen los parámetros, digamos, lo más cercano a lo que el fabricante recomienda. Eh, bueno, hay varios aspectos importantes que tienen que ser revisados. Uno es conocer la calidad de combustible, la edad del combustible, el número de cetano, la limpieza del sistema de inyección y darle cumplimiento a las instrucciones del fabricante. ¿Ya? La edad del combustible también es re importante porque mientras más tiempo esté el combustible almacenado en un estanque, ese combustible tiene la tendencia a juntar agua. ¿Ya? Los estanques de los barcos, como ustedes saben, todos los estanques en algún momento tienen que tener aire en la parte, porque nunca los estanques están 100% llenos, siempre tienen una pequeña cantidad de luz en la parte superior, y en la medida que usted va consumiendo combustible, esa cantidad de aire empieza a aumentar. ¿Ya? Pero en el mar o en la costa, qué sé yo, el porcentaje de agua en suspensión que está en el aire eso está en forma de vapor de agua, es bastante importante, digamos, ¿ya? Y cuando ese aire que entra a un estanque de petróleo, ese aire trae oxígeno, trae nitrógeno y trae también un porcentaje de vapor de agua. Y ese vapor de agua, cuando se toca las paredes de los estanques, y los estanques, como en la gran mayoría son metálicos, entonces el metal siempre tiende a estar un poco más frío que el resto, y en ese momento en que el vapor de agua toca el metal del estanque, nosotros nos tenemos que remitirnos ahí. ¿Se acuerdan al gráfico que yo les mostré sobre el gráfico PV donde se mostraba el asunto del agua? ¿Ya? Se los voy a recordar aquí con un dibujito para que lo vean. Entonces, en este caso, para que ustedes se acuerden, cuando yo tengo un gráfico que tiene esta forma, ¿no es cierto? Es esa forma que está aquí, y yo aquí tengo la presión, y aquí tengo el volumen, no, aquí la temperatura, pero la temperatura, ¿ya?
Entonces había un gráfico que si ustedes se acuerdan, que yo se lo mostré la otra vez, que era más o menos tenía esta forma hasta aquí, y de aquí seguía hacia arriba, y de aquí seguía hacia acá. Entonces, este gráfico, aquí yo tengo hielo, ¿ya? Hielo, aquí el H2O se comporta como hielo en ciertos rangos de temperatura y presión, se comporta como líquido o como agua, digamos, como líquido en cierto grado, en ciertas condiciones de presión y temperatura, y se comporta como vapor en otras condiciones, ¿ya? Entonces, eh, para que ustedes más o menos se acuerden, voy a ponerlo aquí en azul, ¿no es cierto? Voy a poner esto. Entonces, cuando yo tengo aquí cuando tengo aquí yo una atmósfera de... Ah, ¿dónde se metió esta cosa? Ahí. Entonces, cuando yo tengo una atmósfera de presión, que es la presión atmosférica que yo tengo a nivel del mar, ¿ya? Y tengo, ¿cómo se llama? El agua la tengo a 100 grados centígrados, ¿ya? A 100 grados centígrados. Entonces, en ese momento, cuando yo tengo eso en una tetera, por ejemplo, la tetera de la cocina, coloco agua a nivel del mar, ya tengo una atmósfera de presión y la caliento a 100 grados centígrados, entonces el líquido se empieza a transformar en vapor, ¿ya? Y al revés, pues, o sea, si yo tengo vapor y me encuentro con una temperatura de 100 grados, ¿no es cierto?, a una presión atmosférica, ese vapor se me transforma en líquido, ¿ya? Entonces, y eso es lo que pasa a veces en los estanques de petróleo, que cuando el petróleo está mucho tiempo acumulado, ¿no es cierto?, y no se ha drenado de agua al sistema, entonces ese vapor de agua que está ahí se condensa al estar en contacto con las paredes. ¿Por qué? Porque la temperatura, digamos, ¿cómo se llama? La temperatura del fierro está muy baja, esa temperatura está... entonces eso hace de que el vapor se convierta en líquido y entremos en este lado del círculo, ¿ya? Bueno, ese líquido que escurre por las paredes se va al fondo del estanque y las aspiraciones para la bomba siempre están al fondo o cerca del fondo, siempre dejan un pequeño resguardo, ¿ya? Entonces ese líquido que se acumula en los estanques hay que drenarlo. Para eso en los barcos se usan los purificadores, pero si son embarcaciones pequeñas, a veces los purificadores no están instalados. Y para eso muchas veces utilizan algunos sistemas de filtro que son dinámicos, que se comportan un poquito como purificadores y le sacan el agua, digamos, ¿ya? Pero la presencia de agua también tiene otro problema, que no lo he mencionado anteriormente, pero cuando mucho tiempo, el combustible está mucho tiempo, digamos, almacenado en un estanque, se produce el problema de la condensación, aumenta el agua, y en la interfaz que hay ahí en esa interfaz donde aquí yo tengo petróleo, ¿ya? Pongámosle diésel oil, ¿ya? Y aquí tengo agua, en la parte de abajo agua, entonces en esta interfaz que hay ahí, cuando esto está quieto, ¿ya? Cuando eso está quieto y cuando está, eh, ¿cómo se llama? Cuando lleva mucho tiempo acumulado, entonces en esta zona de interfaz, aquí estoy pintando en rojo, se empiezan a crear unos microorganismos que son anaeróbicos, y anaeróbico es un organismo que puede vivir sin presencia de aire, ¿ya? Y estos organismos se anidan en el agua y se alimentan del petróleo, y estos organismos, si no se hace una purificación del sistema, estos organismos empiezan a crecer, ¿ya? Y al cabo de un periodo muy largo, de repente las capas que se forman estos microorganismos son grandes capas, digamos, y eso pasa con cierta frecuencia en los estanques grandes que tiene la ENAP, por ejemplo, o que tiene la Marina. De repente ahí se producen en esos estanques
que lleva mucho tiempo con el combustible, se producen esta capa de microorganismos, digamos, y esa capa de microorganismos cuando no es filtrada, no es tratada, no es reducida, se mete a los inyectores y actúa como pegamento la cuestión. Entonces los inyectores se quedan pegados y se traban las bombas de inyección. ¿Por qué? Porque esa cuestión es como una pasta que se mete al sistema, ¿ya? Esos organismos se comportan como una pasta y eso traba y va trabando el sistema combustible. Entonces, ese es un tema también que hay que tener presente para evitar ese tipo de situaciones y por eso que los combustibles hay que estar permanentemente rotándolo, moviéndolo, mandándolo al purificador, qué sé yo, para que eso no ocurra, ¿ya? Así que esos son los cuidados que hay que tener con la edad de los combustibles, ¿ya? Bueno, entonces, siguiendo con esto, una de las cosas que hay que hacer generalmente con estos aparatos, con los motores estos que tienen este sistema, es utilizar un sistema de diagnóstico, herramientas de diagnóstico que generalmente las hacen los representantes de la fábrica. Ellos son los que tienen los computadores, los conectores. Entonces, ellos llegan con sus computadores y se conectan a la ECU del barco, del motor, y ahí se hace una detección de falla y se ve cómo se está comportando la ECU, si está actualizada. A veces hay que actualizar el software de la ECU. Y la ECU monitorea constantemente el sistema y puede detectar problemas en los sensores, actuadores o el propio sistema de inyección. Y cuando la ECU detecta esos problemas, avisa y tiene su sistema de alarma que dice está fallando aquí, está fallando acá, ¿ya? También hay códigos de error, porque la ECU genera códigos de error que pueden ser leídos por herramientas de diagnóstico. Y está el análisis de datos, donde los registros de datos de la ECU pueden analizarse para identificar los patrones y tendencias que ayuden a diagnosticar los problemas más fácil, ¿ya? O de una manera más efectiva. Entonces, normalmente cada cierto tiempo ahí vienen los técnicos de la fábrica, los representantes de la fábrica con su instrumento que pueden analizar la historia de la ECU y pueden detectar a través de esas inspecciones periódicas pueden detectar, digamos, cuáles son las fallas que hay, los errores que pueden haber habido, qué sé yo, o si la ECU también tiene problemas, porque a veces se puede quemar la tarjeta o qué sé yo. Bueno, hay siempre que hacer un mantenimiento preventivo y un correctivo. Entonces, los mantenimientos preventivos van por una inspección periódica y hay que revisar regularmente todos los componentes del sistema, los sistemas de inyección, sensores, actuadores, conexión eléctrica, para corregir y detectar los problemas antes que se conviertan en averías mayores, y eso es aplicable para todo tipo de motor, digamos. La actualización del software, en el caso de estos motores que tienen ECU, el software tiene que estar actualizado con las últimas versiones y hay que hacerle un chequeo que la ECU esté funcionando bien también. Y después viene la reparación de los componentes, reemplazar o reparar de manera oportuna cualquier componente defectuoso como inyector, bomba, combustible, sensor, etcétera, para que la ECU se alimente de información fidedigna, digamos, y pueda actuar en consecuencia, ¿ya? Eh, Bueno, hay una serie de normas que también hay que tener presente. Una son las emisiones reducidas. Los motores diésel marinos están obligados a cumplir con las normas de la IMO que están en el MARPOL. En el MARPOL, en el anexo 6, hay una serie de regulaciones para los motores marinos, especialmente los motores que tienen 130 kilowatts de potencia o más. Esos están sujetos a una serie de regulaciones. ¿Ya? Y depende del año de construcción de los motores, ellos tienen permitido emitir algún tipo de descarga o de enviar gases nocivos a la atmósfera con valores muy bajos, muy bajos. Entonces, hoy día los motores pueden emitir en los gases de escape, ¿no es cierto?, el CO, el CO2, el material particulado, el NOx y el azufre, el óxido de azufre.
Ahora, el óxido de azufre se elimina básicamente cuando se produce el combustible. Ahí en las plantas de cracking de las refinerías, las nuevas refinerías ya están eliminando la presencia de azufre. Eh, el material particulado, en el fondo, es el combustible que no se quema, digamos, ¿ya? Eso se puede reducir con una buena combustión que se logra gracias a la combustión, al control electrónico. El CO también es un combustible que no se quema y también se puede reducir su control con una buena cantidad una buena combustión, digamos. Lo único más complicado de todo lo que le he mencionado es el famoso NOx o óxido de nitrógeno. Y este óxido de nitrógeno eh, se forma en la cámara de combustión porque hoy en día los motores desarrollan temperaturas muy altas y presiones muy altas en la cámara de combustión, cosa que hace un tiempo atrás no era tanto, digamos. Entonces, esas presiones y temperaturas tan altas que se producen en la cámara de combustión, donde hay oxígeno, que es parte del aire que entra, y está el nitrógeno, que se supone que es un gas inerte para estas cosas, pero como son tan altas las temperaturas y las presiones, entonces ese nitrógeno tiende a formar óxido de nitrógeno, el famoso NO2, ¿ya? Y ese óxido de nitrógeno es un producto que es muy nocivo para la vida humana y para la vida vegetal, ¿ya? Entonces, una de las preocupaciones que hoy día tiene ¿cómo se llama? La Organización Marítima Internacional es reducir al máximo las emisiones del NOx, ¿ya? Y para eso se están usando varios métodos. Uno es, ¿cómo se llama? En los gases de escape que salen de los motores, hacen pasar los gases de escape hoy día por un scrubber, ¿ya? Esa es una forma. Después le voy a explicar en qué consiste el Scrabble. Después, otra forma de hacerlo es bajarle un poco la temperatura a la cámara de combustión para que se produzca menos NO2. Y eso se hace haciendo recircular los gases de escape. Entonces, los gases de escape del motor, en vez de irse todos para afuera, una parte de esos gases pasan por un sistema de filtrado, qué sé yo, e ingresan junto con el aire de admisión, ¿ya? Y con eso se ha logrado bajar un poco la temperatura de la cámara de combustión, con lo cual también se reduce la cantidad de NOx que se produce, ¿ya? Esas son algunas de los sistemas. Y el Scrubber no es otra cosa que un filtro ¿cómo se llama? Que tiene un baño, que todos los gases de escape que vienen de los motores principales, auxiliares y la caldera pasan por el Scrubber hoy día en los buques. Y esos gases pasan por un baño de agua. Entonces hay todo un sistema de agua salada que pulveriza el agua, digamos, cuando los gases van saliendo y con eso, muchos de los elementos que están aquí reaccionan con el agua, ¿ya? En parte reaccionan por el agua y además a esa agua le agregan también un producto químico que ayuda a reaccionar con el NO2, qué sé yo, y todo eso empieza a quedar retenido dentro del barco, ¿ya? Y esa agua residual que sale, o sea, y por eso que los gases de escape salen más limpios ahora, con muy bajo presencia de NO2 y las otras cosas, y todo el agua esa que acumuló esa basura pasa por un sistema de filtrado donde se retienen todos los componentes que son nocivos y el agua pura se va al mar de nuevo, ¿ya? Son métodos que también se están empezando a implementar en los barcos y hoy día todos los barcos nuevos tienen que tener el scrubber y los barcos viejos tienen un plazo para cumplir la instalación del scrubber, actividad que está limitada en parte por la disponibilidad que tienen los astilleros para hacer ese trabajo y lo otro por el precio. Muchos armadores dicen se tienen que colocarle un scrubber a un buque existente. Los precios para eso estamos hablando de 2 millones de dólares más o menos por cada scrubber. Entonces, no es una cosa tan sencilla. Así que los plazos se han estirado. No tengo ahora claro todavía cuál es el nuevo plazo que tienen para que todos los barcos estén 100% con este sistema instalado.
Así que todo lo que tiene que ver con emisiones, todo el mundo está preocupado de las emisiones de los gases que van a la atmósfera para que contaminen lo menos posible. Después el otro tema es la eficiencia energética. También hay ciertas regulaciones que están en el anexo 6 y en el código NOx, en la cual los armadores que tienen que cumplir con la eficiencia energética y que obligan a tener un sistema para fiscalizar y controlar la eficiencia energética de los barcos. Profe, Dígame, 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 ¿qué me quería preguntar? Se perdió, se perdió la idea. Bueno, la eficiencia energética es un tema y después viene la reducción del ruido. Los niveles de ruido también están sujetos a regulaciones, lo que impulsa a tener sistemas insonorizados. Y hoy día a bordo uno puede encontrar también maquinarias, algunas maquinarias, incluso motores y compresores que era muy ruidoso, hoy día a veces están encapsulados en unos sistemas que están insonorizados, ¿ya? Entonces ya meten mucho menos ruido. Así que todo ese tipo de cosas se han ido implementando de a poco, digamos, y en la medida que las cosas se vayan haciendo obligatorias, después los barcos tienen que ir cumpliendo cada una de estas cosas. Pero hoy en día, de las tres cosas que yo menciono aquí, donde han hecho mayor énfasis ha sido en las emisiones reducidas. Reducir todo ese tipo de cosas y los costos de inversión también han sido bastante altos. La EQ, la unidad de control de motor, o es el cerebro del sistema de gestión electrónica, es una computadora que supervisa y ajusta todos los aspectos del funcionamiento del motor basándose en las señales recibidas de los diversos sensores, y su función principal es optimizar el rendimiento y la eficiencia del motor adaptándose a las condiciones cambiantes de la conducción y del funcionamiento, digamos. Entonces, esta Engine Control Unit, que significa ahí, o Electronic Control Unit, este es el cerebro de los motores nuevos que tienen la famosa inyección electrónica. Acá tenemos lo mismo, otra vez tenemos la EQ, aquí tenemos al medio, tenemos la EQ, está aquí la EQ, y esa EQ a nosotros nos va a mostrar esta que está aquí, ahí está la famosa EQ, esa nos va a mostrar, digamos, todas las conexiones. Aquí al lado, aquí al lado derecho tenemos los actuadores, diría yo, porque aquí tenemos la bujía de incandescencia, la electroválvula de control de la retroalimentación de gases de escape, electroválvula de control de la presión del turbo, el motor regulador de la caudal de la inyección, la electroválvula de stop, la electroválvula de variador de avance, señales auxiliares, ¿ya? Y aquí está el conector de diagnosis. Y acá a la izquierda tenemos el sensor de alzada de la aguja de inyección, que permite que la aguja se mueva, el sensor de las revoluciones, el caudalímetro, que es el que mide el combustible que le entregamos, el sensor de temperatura, el sensor de temperatura del colector de admisión, el pedal, el que tiene que ver con la aceleración, con el freno también, el sensor de posición del pedal del freno, sensor de posición del regulador de caudal de inyección, sensor de temperatura de combustible, señales auxiliares. O sea, una cantidad de cosas que le llegan aquí a la unidad de control para que ésta, digamos, actúe sobre la bomba inyectora y todos los otros sistemas, digamos. Entonces, como pueden ver, el tema es súper complejo y requiere, ¿no es cierto?, contar con el apoyo de los representantes de la fábrica para poder hacer todos los diagnósticos, ya, porque ellos vienen con sus computadores, sus conectores y pueden chequear todo si hay algún problemilla o no, ¿ya? Eh, a bordo es difícil que, bueno, los motores grandes de dos tiempos que tienen algún tipo de control electrónico, esos sí tienen, esta EQ está instalada en la sala de control, ¿ya? En la sala de control, ahí ustedes tienen una serie de sensores y pantallas que le van indicando cómo está funcionando el motor, qué sé yo, eh, y con los cuales se pueden optimizar muchas cosas, digamos.
Bueno, los datos, los sensores son componentes clave para la recopilación de datos en tiempo real y los datos obtenidos por estos sensores son enviados a la ECU para el procesamiento y ajuste de los sistemas del motor, digamos. Bueno, algunos motores de cuatro tiempos, por ejemplo, con gestión electrónica, incluyen un sistema de control de la sincronización de las válvulas, el famoso VVT, para mejorar el rendimiento a diferentes velocidades del motor. También aquí ya no solamente se controlan todos los parámetros y la inyección y todo eso, sino que además también se controla la posición de las válvulas de admisión y de escape, que también pueden tener cierta influencia en la optimización de la combustión, ¿ya? Es un sistema que se complementa con lo anterior. Esto permite modificar el momento de apertura y cierre de las válvulas en función de las necesidades del motor, por ejemplo, para aumentar la eficiencia o mejorar la potencia en ciertas condiciones, ¿ya? Y eso generalmente se ve en las levas. Las levas a veces traen ya un sistema que permite, digamos, adelantar o atrasar, digamos, la posición del ángulo de la leva, que unos pequeños grados, o a veces unas fracciones de grado que se mueven un poquito adelante, un poquito atrás, y eso hace que se adelante o se atrase la apertura de las válvulas, y con eso, digamos, el sistema, junto con la inyección de combustible y las revoluciones y todo eso, se produce una combinación de una mejor combustión del sistema, ¿ya? Esto permite entonces modificar el momento de apertura y cierre de las válvulas en función de la necesidad del motor, y este sistema está controlado también por la ECU, que ajusta el tiempo de apertura y cierre de las válvulas dependiendo de la carga y las revoluciones del motor. O sea, ya no solamente estamos hablando de la inyección de combustible, sino que también estamos hablando de eh, de la posición de las válvulas de admisión y escape, y dependiendo de las potencias que necesite el motor, esas válvulas se pueden adelantar o se pueden atrasar para dar una mayor o una mayor eficiencia al motor, ¿ya? Aquí tenemos un video, veamos el video, ¿eh? Esta no es exactamente una segunda parte de uno de los videos de esta temporada, pero definitivamente sí completará uno, ya que hace algunas semanas hablamos acerca de los tipos de inyectores, aunque enfocados netamente en los common rail, que son los montados en vehículos livianos. Eso dejó fuera a varios sistemas de inyección, pero sin common rail. Así que, ¿qué les parece si hablamos de los sistemas de inyección directa en vehículos pesados? Si quieren conocer más, ya saben, bajen un cambio, aceleren a fondo y acompáñenme. Acompañemos a este señor. Los sistemas de inyección Common Rail, sean diésel o gasolina, con inyectores bobinados o piezoeléctricos, básicamente son eso, un riel común en el cual se controla la presión de inyección, la cual se va adaptando a los distintos regímenes y cargas a las que se va enfrentando el motor. Y dado que este riel alimenta de combustible a todos los inyectores del sistema, todos tienen la misma presión de inyección al mismo tiempo. Si tienes ganas de conocerlo, te dejo el enlace al video, por aquí. Este sistema revolucionó a los motores diésel, permitiéndoles alcanzar eficiencias y economías que los sistemas mecánicos no soñaban, e hizo un poco lo propio con los motores a gasolina, pues aunque no son muy reconocidos, los sistemas de inyección directa de gasolina son eso, sistemas Common Rail. Estos sistemas tienen un solo, aunque enorme, pero. Como la presión de inyección se controla acomodadamente, si ese control falla, todos los inyectores lo harán, quedándose el sistema sin presión y, obvio, sin funcionamiento. En motores en donde este tipo de inconvenientes es más crítico, como lo son los de maquinaria y equipo pesado, se necesitan variantes de este sistema, que de hecho son primeras cronológicamente, pero con las mismas ventajas. Y nos referimos a los no tan conocidos UIS, UPS y HUI, los cuales son sistemas de inyección electrónicamente controlados, con cualidades bastante interesantes. El primero de la lista es el UIS o Unit Injector System, sistema de inyector unitario. En este caso, como primer mano, el UPS
tendremos un relativamente idéntico sistema de alimentación primaria, como los Common Rail, con una bomba de levante desde el estanque hacia el motor, una segunda bomba, esta vez de distribución, y una regulación de la presión de alimentación y las altas presiones de inyección, que pueden alcanzar de entre 2000 a 2400 bar, se generan en el mismo inyector. Es la gracia de este sistema. El inyector tiene un componente mecánico, la bomba, y uno eléctrico, la electroválvula. Todo se concentra en la culata, siendo uno de sus inconvenientes, pues esta se complejiza y crece su tamaño con respecto a otras que cuentan un rail. El eje de levas tiene camones no solo para las válvulas, sino que para la bomba en cada inyector, ya que la presión final se logra en el inyector mismo, de ahí el nombre. Y al igual que los Common Rail, la duración y caudal de la inyección la determina el tiempo de retorno abierto por el solenoide, que es controlado por el módulo de control motor. Esto entrega una ventaja muy grande, pues las fallas de inyección se dan por cilindro, generalmente, al no haber una regulación de presión general. De esta manera se tiene más flexibilidad en el control de la inyección, con mejor eficiencia y menos emisiones. Muy elástico a la hora de enfrentar diferentes condiciones de carga y velocidad. Lo malo es que es más complejo en cuanto a desmontaje y montaje de motor y en costos de fabricación. Lo podemos encontrar en motores diésel Volvo D12 montados en modelos FH y FM. Y ya que lo mencionamos en el punto anterior, las inyecciones UPS son la otra opción al momento de hacerlo por cilindro y a alta presión. Este sistema fue desarrollado e implementado en la década de los 80, al igual que el UIS, y ambos antes del Common Rail, en la década siguiente. Este sistema varía del anterior solo en la integración de la bomba de inyección en el cilindro, ya que también es un sistema de bombeo unitario, pero distante o separado del inyector. Es decir, es un inyector mecánico con control de caudal electrónico y que genera su presión individualmente en una bomba situada en la culata controlada por un eje de cámaras. Entre esta bomba unitaria y el inyector se encuentra un tubo de conexión, diferencia clave con el UIS, y esto hace que las reparaciones y mantenimientos sean más amigables, pues una bomba dañada no necesariamente significa cambio de inyector, cosa que con el UIS sí ocurre, pero que añade más componentes al sistema, una cosa por otra. Resumiendo, el UPS es de un diseño compacto y simple, lo que puede facilitar su integración en sus motores. Un dato simpático es que este tipo de inyección se la conoce como PLD en motores Mercedes-Benz. Caso aparte es la inyección HEUI, Hydraulic Electronic Unique Injector, o inyector unitario hidráulico electrónico, desarrollado por Caterpillar International Truck and Engine Corporation en 1993. El sistema es relativamente parecido, pero muy diferente a la vez, pues la presión de inyección se genera por cilindro, como en UIS y UPS, pero de manera hidráulica. Un sistema de control hidráulico que utiliza el aceite del motor se encarga de gestionar la presión de cada inyector, los que se controlan al igual que los anteriores, método que da una ventaja comparativa enorme, pues la presión ya no depende de las RPM de motor. Recordemos que con el UIS y UPS, el Common respectivo debe presurizar el petróleo y solo se puede hacer cuando le corresponde por rotación y fase. Al tener un control de presión en cualquier momento, se pueden regular mejor las mismas, haciendo que la eficiencia de combustión aumente. El primero montado fue en un motor diésel V8 de 7.3 litros, por 344 pulgadas cúbicas, de Navistar. También se encuentra en Ford, en los Power Stroke de 7.3 y 6.0 litros. Además de encontrarlo en un regalón de acá, en la Escuela de Ingeniería de Puerto Montt, el Caterpillar 3126, el cual tiene múltiples usos, no solo como fuente motriz en vehículos terrestres, sino que como generador eléctrico o fuente motriz en embarcaciones, entre muchas otras. Al ser la presión de generación hidráulica, es un inconveniente que siempre está rondando,
Los inyectores dependen de la presión de aceite para funcionar, y esta depende de la rotación del cigüeñal, para que la bomba de aceite genere el caudal necesario. Si no hay presión de aceite, no hay inyección. Si no hay inyección, no hay combustión ni giro del cigüeñal y no habrá flujo de aceite para la inyección. Resultado, los arranques de los motores son sufridos, largos y consumidores de batería, ya que se necesitan varios giros para la presión necesaria de funcionamiento. Si le sumamos el hecho de ser una tecnología Caterpillar, la hace de nicho, y esas tecnologías siempre adolecen de técnicos calificados y repuestos disponibles. Y considerando que malos aceites o mantenimientos harán mella en los componentes de la inyección, podríamos calificar quizás no tan bien a los motores Kiwi. Por lo demás, estos motores son un lujo. ¿Qué te parecieron los sistemas de inyección directa en los motores diésel? Los que no son common rail. ¿Los conocías? ¿Tienes algún detalle interesante que compartirnos? ¿Qué te parece si lo haces como siempre acá abajo en la caja de comentarios? La pregunta de la semana. Liquea Foxsoft consulta si al detenerse temporalmente en automáticos, usar la función de auto-hold será recomendable o perjudicial. Estimado Liquea Foxsoft, el sistema está pensado precisamente para no tener que preocuparse por mantener el pie en el freno durante este tipo de detenciones, regulando tanto la presión de frenos a través del módulo ABS como las RPM. Así que puedes usar tu auto hold para las detenciones momentáneas y de esta manera tener una conducción más relajada. Que del cuidado de todo se encarga el automatismo de tu vehículo. Eso es todo por el video de hoy y recuerda que nosotros nos estamos viendo la próxima semana. Bueno, ¿qué les pareció el video, Ahí tenemos, fuera del Common Rail, tenemos tres sistemas más que se asemejan, digamos, también en forma electrónica, pero tienen otras garantías. Eso lo vamos a ver más en detalle, yo creo que en las próximas clases. Ya estamos casi cerca de la hora, así es que si tienen alguna duda, consulta, me la hacen llegar, por favor. Profesor, Dígame. buenas tardes. Oiga, le mandé un mensaje yo a los 17, 10 para 10 para las 6 me conecté yo, po. Se lo dejé ahí en el ¿Quién mensaje. habla? Ah, oh, don Oscar, Oscar. sí. Sí, ahí le dije, para no interrumpir en la cátedra, por eso. Ya, vale, ya lo anoto ahí. Para no se me presente, oh, Profesor, profe, gracias. Ya, ¿quién más está profesor en esa condición? Gabriel Medina, también entré atrasadito y no quise interrumpir. Ya me parece. Gabriel Ya, Medina. anoto. ¿Quién más está en eso? Damián Saldaña por acá, profe, muchas Saldaña. ¿A gracias. qué hora llegó usted, Saldaña? A las 7 llegó, pues llegó. No. eh, Le envié el mensaje tarde, pero llegué hace rato. Sí, estaba ya, ahí vale, escuchando todo. ya, vale. Ok, bueno, tenemos entonces asistencia completa. ¿Y de la ONU llegó? De la O, no lo veo de la O aquí. No, porque cuando pasé lista no estaba y tampoco ha llegado. Ya. Bueno, lo dejaré ausente nomás por ahí. Bueno, eso sería por el día de hoy. Espero que le haya gustado la clase. Hay muchas cosas que no termina nunca de aprender, ¿verdad? Así que seguiremos aprendiendo en las pocas clases que nos están quedando y tenemos una prueba final nomás ya al término del curso, ¿ya? La prueba final la vamos a hacer el lunes 23, yo creo. Va a ser por Sócrates, para que se preparen bien, ¿ya? Bueno, ¿Dijo así la que, prueba, profe? ah, ¿Qué sí, la fecha vamos a dejar dijo la prueba? para el lunes 23. Lo que pasa es que alargaron las clases hasta el día 24. Entonces, Pero a nosotros no lo han dicho nada, ¿vos, profesor, de eso? A nosotros se supone que en el sistema parece que el 16 se acaba el semestre. sí, claro, pero a mí me llegó una información de que las clases se habían prolongado hasta el día. Voy a verificar si esto le aplica a los cursos especiales, ¿eh? De todas maneras, ahí le confirmo, ¿ya?